Muy bien, jóvenes, vamos entonces a entrar a nuestra tercera y última hora de clase que hoy, y como hay mucha inquietud de entender cómo es esto del comportamiento de corto plazo y de largo plazo y qué es lo que pasa, vamos a entrar sin más preámbulos a entender las teorías que están detrás de la existencia de los ciclos económicos y de qué es lo que explica el crecimiento económico de largo plazo, ¿ok? Entonces, dentro de las teorías que sean, porque estas preguntas que se están haciendo ustedes de por qué existen los ciclos económicos, es decir, por qué pasamos por estas fases de recuperación, llegamos a un tope y después cambia la tendencia y entramos a recesión, llegamos al punto más bajo del ciclo que es la depresión y volvemos otra vez a repuntar, se la han hecho bastante investigadores y entonces está la teoría keynesiana de la inversión y las expectativas. Hay teorías exógenas, teorías endógenas, teorías reales, teorías psicológicas y teorías monetarias, ¿ok? La que es ampliamente difundida, y por eso es la que destaco aquí de primerita, es la teoría keynesiana acerca de la inversión y de las expectativas, ¿ok? Perdón. Keynes dice que la inversión es el indicador de la fase del ciclo en la que se encuentra la economía en un momento determinado, ¿ok? Él dice que si la inversión está aumentando, la economía se encuentra en una fase de recuperación o crecimiento. Si la inversión está aumentando, es porque los inversionistas están muy optimistas, están muy confiados de que la cosa va bien y están invirtiendo, jóvenes. Es decir, están estimulando la demanda. Recuérdense que siempre que hablemos de aumento de la inversión, lo que estamos hablando es de desplazamiento de la demanda hacia la derecha, ¿ok? Si la inversión está decreciendo, entonces nos encontramos en una fase de contracción. Allí ligado otra vez a las expectativas, se deja de invertir, ¿ok? Cuando la inversión se estanca, la economía llega a una etapa, cuando la economía se estanca, cuando la inversión se estanca, la economía llegará a una etapa de auge, a un punto máximo del ciclo. Ok, entonces ya sabemos que depende de la inversión. Ahora, ¿cómo funciona la cosa? Bueno, resulta que un incremento autónomo de la inversión va a generar ingresos a las personas que venden las maquinarias y equipos, y esas personas con ese ingreso una parte la van a consumir, de manera que ese primer incremento de la inversión también genera un incremento adicional del multiplicador, y ambos, el crecimiento de la inversión y el efecto multiplicador, va a incrementar el consumo y la producción. Esto es lo que yo les digo de que las ventas empiezan a crecer aceleradamente, empiezan a desacumularse los inventarios y seguimos con este esquema de optimismo. Ese efecto hace que se invierta más, es decir, cuando el empresario se da cuenta que la producción está creciendo, otros empresarios hacen un efecto en el cual, movidos por ese crecimiento de la producción y del consumo, aumentan e invierten más, y eso lo llama Keynes un efecto acelerador, ¿sí? Entonces, en toda esta etapa ascendente vamos a estar aquí. Pero llega un momento en que la dinámica, sobre todo el tema de la dinámica de los precios, hace que la demanda deje de estar tan dinámica. Recuérdense que en la medida que aumentan los precios o que hay inflación, hay pérdida de poder adquisitivo. Recuérdense que aumentan los precios porque empieza a ocurrir presiones en el mercado de trabajo para que el salario suba, y todo hace eso que entonces la inversión se estanque y volvamos otra vez aquí. ¿Qué vuelve a motorizar eso? Dice Keynes, siempre un incremento autónomo de la inversión. Puede ser inclusive el Estado el que le echa una ayudadita a motorizar la inversión con la inversión pública, pero inclusive en una época en la cual está todo muy desanimado, mínimo en algún momento se va a estimular la inversión porque hay que reponer la maquinaria y equipo que está allí utilizándose para producir bienes y servicios, ¿ok? Entonces, de manera que esa es la explicación de Keynes. Veamos un poquito las otras para ir entendiendo. Simplemente
Hay otros que dicen que son cosas exógenas, guerras, revoluciones, movimientos migratorios, otros tipos de variables que van a influenciar a la demanda agregada y van a generar ese vaivén de la economía. Van a presionar a la demanda agregada o a la oferta agregada de corto plazo, ¿ok? Teorías endógenas. Los ciclos se deben a factores inherentes al propio sistema económico. Las fuerzas que llevan a una expansión inducen luego a una recesión. Un poco, este es un proceso, cuando entra aquí es un proceso endógeno, ¿sí? Al final, lo que dice es que las propias variables entran en una dinámica ascendente y después en una dinámica descendente. Así como que si hubiera como que un efecto automático de la situación. ¿Okay? En las teorías reales, donde el señor Schumpeter es el que tiene, Schumpeter, perdón, es el que tiene la mayor relevancia, el ciclo tiene su origen en factores reales, tales como alteraciones de los costos de producción debido a innovaciones tecnológicas o es cambio en la disponibilidad de recursos. Aquí a lo que se refiere es que la cosa comienza por el lado de la oferta agregada, ¿ok? Entonces, un empresario innovador se adelanta al resto de los competidores mediante la introducción de cambios tecnológicos. Recuérdense que estos cambios tecnológicos lo que se han significado es que hay un aumento de la inversión y que esto contribuye a impulsar la producción. Esos inventos atraen a imitadores y así se expande la actividad económica. La expansión tiene su fin cuando cesan las inversiones asociadas a la innovación. Imagínense, por ejemplo, un momento en el cual no existían los celulares, aparecen los primeros celulares y ocurre todo un auge del aumento de la producción, pero después ya todo el mundo sabe fabricar celulares y se pierde ese elemento dinámico, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que aparecer, ocurre ahí ya donde se pierde ese motor y tiene que ir apareciendo otro proceso dinámico. De alguna manera, jóvenes, estas teorías se complementan unas con otras, ¿sí? En el caso de las teorías psicológicas, esta es para mí importantísima. Estas teorías destacan el papel de la incertidumbre y las expectativas en la actividad económica de los agentes ante las condiciones de la economía. Las distintas fases del ciclo se explican porque los individuos se contagian unos a otros de fases optimistas o de fases pesimistas. Esta, para mí, es parte importante de la explicación. Y la demanda agregada entonces se desplaza mucho del comportamiento de la demanda agregada, tiene que ver con las expectativas, con las motivaciones de los agentes económicos y esas motivaciones de los agentes económicos están determinadas por lo que ellos crean que va a pasar en el futuro con la economía. Es decir, si tienen una visión optimista o si tienen una visión pesimista. O en esto se contagia como el COVID, ¿sí? Si hay una dinámica optimista, cada vez la gente se vuelve más optimista y es una dinámica muy creciente. Pero eso se desinfla en algún momento y empieza a aparecer el pesimismo y entonces el pesimismo se contagia tremendamente y hace que haya mucha más caída de la actividad económica. Entonces, como ven, buena parte de la explicación, sobre todo de estas teorías que estamos hablando, a excepción de esta de las teorías reales, y vamos a ver esta de las teorías monetarias ahorita, tiene que ver con que del lado de la demanda, las decisiones de los agentes económicos dependen de las percepciones que ellos tengan del comportamiento de la economía. ¿Okay? En función de eso van a tomar sus decisiones de inversión o sus decisiones de consumo. Las teorías monetaristas se basan en el tipo de interés y el crédito. Las empresas invierten más cuando la oferta del crédito baja la tasa de interés, pero luego la demanda de fondos hace subir la tasa de interés y se acaban las oportunidades de ganancia y la economía entrará en recesión. En el caso de la evolución del crédito, supone que si el aumento del crédito es por una política expansiva, aumenta la demanda agregada. Luego, la presión sobre los precios reduce la cantidad de dinero en términos reales y se revierte el ciclo. Es decir, que aquí estamos viendo también el auge de la inversión, pero el auge de la inversión siempre asociado a lo que pase con el precio del dinero, que es la tasa de interés, y a lo que pase con la provisión de fondos, ¿sí? En la medida que haya mayor crecimiento y ese crecimiento
se vea canalizado hacia un mayor ahorro, va a haber más fondos prestables. Esa oferta de fondos prestables va a mantener la tasa de interés más baja y va a haber una dinámica en la cual los agentes económicos van a estar pidiendo prestado para invertir. Eso va a llegar un momento en que entonces la, ¿cómo se llama? Demanda de créditos o de fondos va a seguir subiendo, va a presionar a la tasa de interés y bueno, allí se acaba el efecto dinámico de la inversión y entonces la tasa de interés puede ser muy alta, eso hace que haya, eso ocurre porque hay escasez de fondos y entonces eso afecta a la inversión, ¿sí? Entonces, todo el tiempo de lo que estamos hablando es de teorías de corto plazo. Todo lo que estamos hablando es de cuáles son los factores que mueven la demanda agregada principalmente, aunque más recientemente también se tiene mucha conciencia, jóvenes, de que hay momentos, situaciones en que no es la demanda agregada la que se mueve, sino que es la oferta agregada la que se desplaza. Y se desplaza, se desplaza no como una reacción a la demanda o una reacción a los precios, sino que genuinamente ella se desplaza porque reciba algún impacto. Que eso quedó tremendamente claro porque créanme que entender esto de una curva de oferta agregada dependiente creciente no ha sido fácil de asimilar y mucho menos de respaldar para los economistas. Pero los propios hechos han llevado a entender que tiene que existir esta curva de oferta agregada con pendiente positiva y un hecho trascendental que hizo que se viera con claridad fue cuando aumentaron los precios del petróleo en los 70, ¿ok? Ese aumento de los precios del petróleo se tomó como un shock de oferta. ¿Qué significa shock? Una cosa que ocurre e impacta la variable, la mueve hacia arriba o hacia abajo. Obviamente el incremento de los precios del petróleo generó un incremento de los costos para los empresarios y eso hizo que la oferta agregada de corto plazo se desplazara hacia la izquierda. Ese desplazamiento hacia la izquierda vino acompañado de una recesión económica porque obviamente la demanda reaccionó a ese aumento de los precios y vino acompañada por supuesto de un aumento de los precios. Es decir, que unos economistas que estaban acostumbrados a que había un trade-off entre la inflación y el desempleo, vieron cómo aumentaba la tasa de desempleo y aumentaba la inflación. ¿Qué había pasado allí? Lo que había pasado allí es que el shock que había ocurrido era un shock de oferta, ¿ok? Y entonces eso ha hecho que poco a poco se tenga un mayor conocimiento de cuáles son los elementos que pueden impactar la curva de Phillips y que entonces cuáles son los elementos que van a explicar las diferentes situaciones por las que ha pasado la economía, ¿ok? Entonces, ahora hablemos un poco de las teorías de crecimiento de largo plazo, porque para mí es muy importante cerrar este ciclo de la oferta, ¿ok? Entonces, fíjense, primeramente tener clarísimo que el crecimiento económico de largo plazo es una combinación de elementos que no tienen nada que ver con el precio. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, el capital físico, ¿ok? Recuérdense que cuando hablamos de capital físico, hablamos de fábricas, hablamos de acervo de capital o stock de capital, ¿ok? De edificaciones, de carreteras, de construcciones, de transporte, de maquinarias, de equipos, ¿ok? Tecnología. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de medios técnicos con los que se cuenta para producir bienes y servicios, lo que llamamos know-how, ¿sí? El hacer las cosas de una manera que sea eficiente. Y lo que hemos hecho la humanidad es tener desarrollo tecnológico, desarrollo de técnicas cada vez más eficientes para producir bienes y servicios. Del otro lado tenemos el capital humano, que este capital humano o periodos tras periodos ha sido cada vez un factor que se ha hecho cada vez más importante porque el trabajo ha sido alimentado con estudios, con conocimientos
y pasamos de una época en la cual en la revolución industrial toda la producción era muy mecánica y entonces era muy fácil sustituir, o era más fácil, mejor dicho, sustituir un operador de máquina, ahora pasamos a unas personas que tienen unos conocimientos muy específicos y que no son fáciles de sustituir. Eso ha hecho que la repartición de los ingresos entre el factor capital y el factor humano pues sean más equitativos, ¿ok? Ay, perdón. A nivel macroeconómico les dije, es importantísimo contar con generación de ahorro para aumentar el gasto de la inversión. La economía tiene que consumir, obviamente, porque es su necesidad, pero tiene que ahorrar para que pueda invertir. También las economías cuentan con inversión extranjera, que es esta inversión que viene de otros países. Tiene que haber educación, infraestructura, tiene que haber desarrollo e investigación para que mejoremos estas técnicas, consigamos técnicas nuevas, tiene que haber estabilidad política, derechos de propiedad y estabilidad económica, ¿ok? Todos estos elementos son importantes. Entonces, el contar con una mayor calidad y cantidad de todos estos elementos hace la diferencia en el nivel de vida de los habitantes de un país. Países que tengan fallas en estos elementos van a ser países con un PIB per cápita menor y con problemas para crecer. Países con una mayor combinación de estos elementos van a ser países que van a disfrutar de un PIB per cápita mayor. Pero hay un elemento, ¿verdad?, que ya lo nombré ahí, pero ahora lo vamos a entender en una mayor magnitud, y que tiene que ver con el hecho de que qué es lo que nos ha permitido realmente, repito, teniendo un mismo planeta, lograr aumentar de la manera tan exponencial la población y que haya generación de bienes y servicios para satisfacer a la mayor parte de esa población. Fíjense, por mucho tiempo, en el siglo XVIII, estuvo la teoría del modelo de Malthus. Obviamente, en la época de Malthus, el factor tierra era un factor bastante importante dentro de los factores productivos. De hecho, se decía, los factores productivos son tierra, capital y trabajo. Piénsense que era una actividad muy basada en la agricultura, ¿ok? Entonces, en este modelo de Malthus, la tierra era un factor finito y el aumento de la población y de la producción de bienes agrícolas hacía que cada vez se incorporara más mano de obra a la misma cantidad de tierra. Malthus fue uno de los primeros en entender claramente la ley de los rendimientos decrecientes, ¿sí? Es decir, se daba cuenta que en la medida que usted tenía un espacio de tierra finito e iba aumentando la cantidad de área cultivada y la cantidad de trabajadores para cultivar esa área, los primeros trabajadores generaban un aumento de la producción, pero ese aumento de la producción iba reduciéndose en la medida que usted incorporaba cada vez más trabajadores. Es decir, lo que hemos entendido como productividad marginal de trabajo y que tiene un rendimiento decreciente. ¿Qué hacía a Malthus concluir eso? Que en el tiempo, ¿verdad?, lo que iba a ocurrir era que estos rendimientos decrecientes iban a llevar a una reducción de la productividad. Como la productividad está ligada al aumento del salario, al no haber productividad, los salarios iban a ser cada vez menores y eso iba a hacer que los trabajadores fueran cayendo en una etapa en la cual el ingreso cada vez era menor, cada vez le permitía satisfacer menos las necesidades. Es decir, que para Malthus estuvo muy claro que el esquema de explotación de recursos que tenía la humanidad los iba a llevar en algún momento a una condición, en vez de una condición de prosperidad, una condición de estancamiento e inclusive una condición donde íbamos a estar cada vez peores, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que dice aquí. Ante la imposibilidad de aumentar la cantidad de tierra, los salarios seguirían cayendo hasta los niveles de subsistencia, hasta el punto que la población deje de crecer y la economía se estanca. También se profundiza la desigualdad de la riqueza porque los terratenientes ven subir sus rentas producto de la escasez de la tierra. O sea, aquí el factor tierra era muy relevante y en la medida que el factor tierra
fuera aumentando, eso iba a generar una mayor rentabilidad para los terratenientes, pero que era un grupo muy pequeño, y una mayor pobreza para las personas que cultivaban la tierra, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho, por esa época también, por ahí por el año 1880 y pico, aparece el señor Karl Marx y es quien mejor entiende cómo las fuerzas internas que mueven al capitalismo van a ser su propia, ¿cómo se llama? Dinámica destructiva, ¿sí? Como el capitalismo nos iba a poder sostener en el tiempo. Piénsense siempre que capitalismo implica ser capaz de poder aumentar el consumo, poder aumentar la demanda agregada para que aumenten las ventas y con ello haya mayores mercados, mayor ingreso y mayor producción. Está muy entendido por el lado de la capacidad que haya de aumentar bienes y servicios, ¿ok? Yo sé que estoy hablando un poquito rápido, pero después vamos señalando el cierre de la idea. Fíjense, estaba esa teoría de Malthus, pero después obviamente sigue ocurriendo el mundo, sigue rodando el mundo, no se dan esas, digamos, esquemas tan depresivos que pensaba Malthus, pero además obviamente lo que ocurre es que la economía empieza a industrializarse, es decir, el factor capital, esas maquinarias, esas técnicas para producir empiezan a aparecer. Y allí se modifica la relación de producción y entonces ahora estamos hablando de una relación de capital, de intensificación de capital y de crecimiento económico. En vez de ver la cosa solamente por producción y trabajo, ahora vamos a entender que la productividad es capaz de crecer año tras año porque cada vez que nosotros incorporamos capital a la unidad y combinamos capital con trabajo, somos capaces de aumentar la productividad, jóvenes, ¿sí? Entonces, en este modelo se incorpora el capital como parte de la explicación del crecimiento económico. El crecimiento económico se basa en la intensificación del capital. Esto es aumento de la cantidad de capital por trabajador con el paso del tiempo. Piénsense en un crecimiento sostenido de ese trabajo productivo del que nos hablaba Adam Smith, ¿ok? El continuo aumento del capital tenderá a reducir su rendimiento con el tiempo. Ahora el capital es el que lo estamos tomando como fijo y ahora al capital lo agarra la ley de rendimientos decrecientes, ¿ok? Entonces, tenemos ahora el capital sufriendo esta ley del rendimiento decreciente y por el contrario, como cada vez hay más capital por trabajador, el rendimiento de este factor aumenta y con ello el salario. Fíjense que estos incrementos de productividad en un esquema donde el factor capital va a ir siendo, la posibilidad de aumentarlo se va a ir reduciendo, genera que ahora es al revés, el trabajador entra en un esquema como de beneficio, porque cada vez que haya un aumento de la productividad, va a haber un aumento del salario, ¿ok? Al final, ¿qué ocurre? Bueno, al final ocurre que el modelo también llega a un momento que se agota, donde ya no puede seguir generándose una dinámica de crecimiento. Entonces, al final ocurrirá lo mismo que con la teoría de Malthus, el efecto de los rendimientos decrecientes del capital hará que se estanque la producción y luego se reduzca, así como los ingresos y la calidad de vida. Entonces, como ven, la idea central que queremos dejar aquí es que desde muy temprano, desde los comienzos casi de la existencia de la economía, por allá en el año 1776, es decir, en el siglo XVIII, con nuestro gran genio Adam Smith y los otros genios que estaban ahí, Balras, Alfred Marshall y todos estos pensadores, se sabe que existe la ley de rendimientos decrecientes y que bien sea que estuviéramos en un esquema donde estábamos hablando de la tierra o un esquema donde estábamos hablando del capital, siempre esta es la forma de la curva, ¿sí? Una forma en la cual nosotros podemos ir creciendo, pero llega un momento en que nos llegamos a estancar, ¿ok? Pero evidentemente, vuelvo y repito, al final de la situación, lo que ha pasado es que
ocurrió un crecimiento mayor en el siglo XIX con respecto al XVIII, en el XX con respecto al XIX, y todo eso ha ocurrido con un incremento de la población. Entonces, la persona que, porque intuitivamente se entendía que había allí un elemento adicional que era el que estaba explicando todo esto, y que obviamente son los cambios tecnológicos, jóvenes. Por ejemplo, Krugman nos dicen, imagínense todo el aumento de productividad que consistió cuando las mujeres fueron incorporadas al mercado de trabajo. Antes de los años 50, una ama de casa pasaba 4 horas lavando la ropa, pasaba 3 horas cocinando, pasaba 5 horas planchando, ¿sí? O sea, la mujer, la actividad de la casa era tan demandante que la mujer no tenía espacio para hacer otro tipo de cosas. En la medida que fueron apareciendo las innovaciones tecnológicas, la lavadora, la cocina en la casa, que el agua ya no había que ir a lavar a los ríos, sino que el agua llegaba a las casas. En la medida que fuimos incorporando todos estos avances, la mujer se pudo incorporar al mercado de trabajo, y estábamos hablando nada más y nada menos que la mitad de la población, ¿sí? Entonces, eso significó que esos cambios tecnológicos llevaron un aumento importante del crecimiento de la población económicamente activa. Es decir, el profesor Solow es la persona por ahí en los años 50 que visualiza digamos, con mucho detalle que el crecimiento económico reposa en la tecnología, en la incorporación de la población económicamente activa, y obviamente en la capacidad de los países para generar ahorro de manera de que se pueda invertir, ¿sí? Esos 3 elementos terminan siendo los que han permitido el desarrollo de la economía. Repito, jóvenes, unos países que han tenido capacidad de ahorro han generado la posibilidad de comprar las maquinarias y equipos. Las maquinarias y equipos cada vez son mejores porque hay aportes tecnológicos, hay unas nuevas técnicas, unas nuevas formas de hacer las cosas, ¿ok? Y la población económicamente activa ha ido aumentando porque se ha ido incorporando personas al campo de trabajo, ¿ok? Eso en la práctica lo que significa, más allá de las complejidades con las que el profesor Solow establece cuáles son las variables que van en cada uno de los ejes, lo que ha permitido, jóvenes, es que haya desplazamientos en la curva de función de producción, ¿sí? Esto es lo que hemos sido capaces de hacer, jóvenes, a desplazarnos desde una curva a otra. Es decir, hemos sido capaces de romper la ley de los rendimientos decrecientes. Y para dar estos saldos, lo que ha hecho la diferencia ha sido los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos han sido un quebradero de cabeza para tratar de cuantificar cómo ha sido el aporte de esos avances tecnológicos, y el profesor Solow lo pensó de una manera residual, es decir, estableció, bueno, si yo en un momento dado soy capaz de estar en una función de producción que me lleva a este nivel de productividad de capital y a este nivel de productividad del trabajo, y más adelante soy capaz de estar en un nivel donde estoy a un nivel superior de producción con una mayor productividad y una mayor productividad del capital trabajo, pues la diferencia de esto tiene que ser el desarrollo de la tecnología, ¿sí? El desarrollo de la tecnología es lo que ha permitido entonces que aumente el rendimiento del capital por trabajador y aumente el rendimiento de la producción por trabajador. Fíjense que siempre el denominador es el trabajador, porque las máquinas, aunque tienen mucha autonomía, siempre tienen un grado de relación o de implicación en su funcionamiento del capital humano, ¿ok? Por eso es que tenemos que el cambio tecnológico lo mide el profesor Solow como un residuo, y lo que dice es que el crecimiento observado del producto por trabajador en un año determinado menos el crecimiento del capital por trabajador
solamente puede ser explicado por el cambio tecnológico. Es decir, estos saltos que vamos dando son posibles por el cambio tecnológico, este aumento de la productividad que somos capaces de dar aquí, ¿sí? Entonces, bueno, de lo que se trata, veámoslo ahora aquí en forma sintetizada, el profesor Solo parte de la conclusión de que la acumulación de capital físico, ay, se me fue la pantalla, jóvenes, ustedes todavía la ven, ¿verdad? Sí. ¿Quién me apoya y sigue leyendo lo que está allí mientras vuelve mi pantalla? Yo puedo, profe, si quiere. Ok, hazlo, por favor. Ah, no, ahorita se fue. Ya, sí se puede, porque es que si no, no se me iba a poner a mí. Ah, no, bueno. Ok, ¿lo quieres leer? No, está bien. El profesor Solo parte No, de la bueno, conclusión. profe, sí. Ah, sí lo ibas a leer, es que como no empezaste. No. Sigue usted, profe, sigue usted. No, no Ok. se preocupe. El profesor Solo parte de la conclusión de que la acumulación de capital físico, esto que hemos sido capaces de hacer, solo explica una parte del crecimiento económico. En consecuencia, tiene que haber un factor adicional al capital que explique el crecimiento y debe estar asociado al conocimiento, ¿sí? Repito, el ahorro, ese maravilloso ahorro, permite que seamos capaces de aumentar esta variable que está aquí, ¿ok? Pero algo hace que cada vez el factor trabajo sea más productivo. Una manera sencilla es medir las variables observables de crecimiento, como lo son el producto por trabajador, que representa el aumento de la producción que aporta el factor trabajo, y el capital por trabajador, que representa la utilización del capital y la relación capital-trabajo, para luego atribuir la diferencia entre ambas variables al cambio tecnológico, es decir, sacar esta última variable como una forma residual, ¿ok? Repito, si ustedes recuerdan cómo es nuestra función de producción sencillita, aquí solamente está el factor trabajo, aquí solamente está la producción, decimos que aquí está el capital fijo y solamente vemos la relación en un momento determinado. Lo que hace el profesor Solo es complejizar un poco más el uso de esta relación, ¿sí? ¿Qué dice el profesor Solo? Bueno, lo que tenemos a ciencia cierta que podemos observar, ya va. No, pero y entonces debe ser alguna especie de saboteo, ya va. ¿Ya ven otra vez la presentación? Sí, profe. Ok, entonces fíjense, lo que hace el profesor Solo es relacionar el capital por trabajador. Fíjense que el capital por trabajador simplemente es ver cómo ha crecido la porción de capital en función de la mano de obra, precisamente para entender que esto es una magnitud que ha ido creciendo en el tiempo. Pero además, y sobre él no es otra cosa que la productividad, ¿sí? Entonces, este aumento de la productividad, cómo hemos sido capaces de generar cada vez más producción por trabajador, tiene entonces que ver con algo que ha ocurrido que va más allá de simplemente la maquinaria y equipo. Imagínense, por ejemplo, el caso de que haya una fotocopiadora que al principio, no sé, requería 5 personas para poder fotocopiar unos libros, pero en la medida que esa máquina sea capaz de compaginar, de engrapar, de hacer más, ¿cómo se llama? Más funciones, entonces ahora tienes 5 máquinas y ese trabajador que está allí, entonces ahora es capaz de apoyarse en esas máquinas que están allí y generar un mayor aumento de la producción. O sea, al final, de repente ese no es el mejor ejemplo porque allí lo que más está aumentando es el rendimiento de la máquina como tal. Pero bueno, al final es un avance tecnológico, ¿sí? Porque probablemente entonces en esa industria se necesita ahora un solo trabajador y esa otra mano de obra va y se especializa en otro sector, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente el modelo Solo muestra cómo afecta el ahorro, el aumento de la población y el progreso tecnológico al nivel de producción de la economía y a su crecimiento con el paso del tiempo.
repito, el profesor Solot como nadie es el que es capaz de entender que esta relación de aquí depende de la generación de ahorro. Por eso es que un país que solamente consuma y no ahorre va a tener problemas. Esa capacidad de generar inversión va a permitir generar mayor ingreso, ¿ok? Pero si usted se queda en esta curva que está aquí, pues obviamente al final ese capital también lo va a agarrar la ley de los rendimientos decrecientes. Usted lo que ha hecho es que ha podido, con el paso del tiempo, aumentar la productividad. Fíjense que yo a veces le ponía el punto C aquí y les decía, bueno, fíjense cómo podemos aumentar la producción y tener menos trabajadores. Ese es el salto que hay aquí, pero que lo vemos en este número, que ahora no está la producción, sino que está la productividad. Entonces vemos este aumento de la productividad con el paso del tiempo, y es allí donde el profesor solo dice nada. Este salto que hemos logrado dar de aquí hasta aquí simplemente es explicado por esa capacidad de absorción, por ese aumento del capital humano que ha permitido, o ese aumento de la rentabilidad del capital humano que ha permitido que haya una mayor producción de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Es ahí entonces donde, voilà, no se ha cumplido para nada la predicción de Malthus, gracias a Dios. No hemos podido solventar la limitación que veían los neoclásicos, y sobre todo no se ha producido lo que el economista Karl Marx esperaba que ocurriera. Por eso es que es bastante pesado y como, así como que deprimente que a estas alturas del juego nos estén hablando de ¿cómo se llama? La plusvalía y todos esos elementos que van a llevar al capitalismo a su desaparición. Alguien puede decirme, bueno, profe, a lo mejor simplemente es que lo que hemos hecho es agrandar el tiempo. No ocurrió en un tiempo cercano, como decía Karl Marx, sino que se ha extendido en el tiempo. Bueno, puede ser, pero por ahora, ahorita, con una economía que avanza tecnológicamente a este ritmo, ciertamente es para pensar que todavía tenemos forma de seguir en este sistema, y que solo lo que tenemos es que ir haciéndolo cada vez más amigable. Por eso es que para mí el tema de instituciones fuertes, el tema de un sector público que intervenga de manera positiva en la economía, que haga buena redistribución de la renta, es finalmente lo que nos puede seguir permitiendo lograr que aumente la producción de bienes y servicios. Obviamente, un elemento que no podemos dejar por fuera es que ya el grado de explotación ha sido muy, muy alto, y que tenemos que pensar en nuestra gran casa que es el planeta, y concientizarnos de la manera que afortunadamente buenos sectores lo están haciendo, que es pensarse en un crecimiento sostenible, y que eso pasa por generar una explotación más verde o más amigable con el planeta, ¿sí? Entonces, bueno, perdonen que aquí sí no los haya dejado hablar más, pero es que si no, no terminaba de desarrollar todo el tema como lo necesito. Si tienen preguntas, de verdad que me las hacen por WhatsApp y con todo gusto las respondo, porque además tenemos que ponernos de acuerdo también en si nos vamos a ver esta tarde. Un abrazo, jóvenes.